Una de las curiosidades que tenemos cuando estudiamos algo creativo como fotografía es que no tenemos cursos específicos en procesos de creatividad, procesos creativos, o por lo menos yo no los conozco aquí en Colombia. Igual a mí no me tocaron durante mis estudios en fotografía. Todos los que yo tomé fue después de graduarme, en mi formación después. Pero es algo muy curioso porque uno tiene muchas dudas de cómo acercarte a un proyecto y cómo iniciar. Por ejemplo, las fotos que vemos aquí son fotos que me mandaron, que me mandó un estudiante porque quiere hacer una serie de fotografía en este estilo. Una de las curiosidades de estudiar algo como fotografía es que muchas veces, por lo menos donde yo trabajo aquí en Medellín y en Holanda, no conozco cursos específicamente dedicados a los procesos creativos, que puede ser de gran apoyo para un... Vamos a hablar hoy un poquito de procesos creativos que les pueden nutrir, especialmente en esta época de aislamiento, um, porque, por ejemplo, en mi pregrado no tuve ni un curso dedicado a procesos creativos. Todos los cursos sobre procesos creativos los hice después. Y um, típicamente es algo a lo que sí se incorporan los cursos, pero no hay un curso específicamente para fotógrafos de cómo entrar a los procesos creativos. Entonces vamos a hablar hoy de dos estrategias que yo les recomiendo, dependiendo un poquito de lo que buscas. Aquí vemos fotos que me mandó un estudiante como ejemplos de un proyecto que le gustaría, una temática que le gustaría investigar dedicado a ansiedad, la ansiedad que siente actualmente con el virus. Y um, esto fue los ejemplos visuales que encontró y la pregunta era cómo podía entrar ese tema. Mi respuesta en eso es relativamente sencillo. Yo tomaría la libertad de primero copiarlo, de apropiarte de estas imágenes, de recrearlo bajo tus propias condiciones. Porque todos conocemos el dicho, buenos artistas copian, grandes artistas roban. Um, la noción que nosotros siempre tenemos que empezar desde cero y ser totalmente originales en todos nuestros procesos, todos nuestros trabajos, casi ni un otro medio trabaja así. La pintura tiene una gran tradición de aprender por copiar. La música tiene una gran tradición de aprender por aprender canciones de otros. Y solamente son los fotógrafos. Y yo creo que es la pelea justo con que el medio es el medio que todos tenemos iguales en la mano, la cámara, especialmente hoy en día con la cámara digital, casi todos con exactamente el mismo sensor. Um, entonces buscamos una originalidad y nos olvidamos que simplemente apropiarnos de un referente y que en esa apropiación igual hay una modificación, no lo vemos como una solución viable, pero si no entramos por ese proceso, entonces nos quedamos muy frenados porque ¿cuál proceso entramos entonces? Entonces, el estudiante que dice, esos son mis referentes, yo quiero trabajar algo sobre una temática de ansiedad con este estilo visual, ¿cómo lo haría? Mi respuesta es, copia primero estos o mira las ideas, las soluciones de estos fotógrafos y crea una serie a partir de esas soluciones. Esto es una. La otra solución que se usa mucho es esta, que es de un fotógrafo reconocido colombiano, que no voy a mencionar porque no lo contacté para ver si puedo explicar un poquito cómo él funciona, aunque él dicta en sus talleres, habla súper abierto sobre sus procesos, entonces estoy seguro que no le molestará. Pero lo que este fotógrafo hace es que si él trabaja con una temática, por ejemplo, del afrodescendente, muchas veces analiza la solución visual que hicieron otros, pero no específicamente en la fotografía, sino en cómics, en
la representación de su tema en los medios, como vemos en la siguiente. Listo. Vamos a frenar un poquito porque tengo que incorporar otra diapositiva. Una curiosidad que tenemos en las academias de fotografía, fue así para mí en Holanda, pero yo creo que también es el caso aquí en Colombia, es que no tenemos un curso específicamente dedicado a procesos de creación y procesos creativos para fotógrafos y cómo relacionarte con un tema, cómo entrar al proceso creativo, cómo usar referentes. Y eso nos dificulta mucho. Entonces las fotos que vemos aquí en línea son fotos que me mandó un estudiante que quiere trabajar con el tema de ansiedad. Vio estos ejemplos temáticos y visuales y se pregunta cómo puede entrar en el tema y cómo puede desarrollar un proyecto a partir de ese tema. Mi propuesta inmediatamente es empezar copiando o haciendo por lo menos fotos en el estilo de sus referentes. Yo no creo que hay nada mal en copiar tus referentes para iniciar los procesos. Porque como saben, el dicho tan famoso es que los grandes artistas copian o los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. La noción que tenemos que ser totalmente originales es algo muy de fotógrafos y no ves en ningún otro medio. El de la pintura no tiene ni un problema copiando obras conocidas para aprender sobre la técnica que se usó ahí. El músico no tiene ningún problema de aprender canciones de otros músicos para estudiar de esa forma la construcción de la obra de la canción de otros músicos. Si no podías copiar, no existiría grupos como Oasis. Pero justo fotógrafos, y yo creo que tiene que ver porque tenemos ese elemento en común que todos usamos, el sensor digital hoy en día, o por lo menos la cámara, que nos hace pensar que tenemos que ser totalmente original o si no entramos en una copia absoluta, que eso es imposible, porque igual si intentas copiar estas fotos lo mejor posible o te dejas inspirar por esas fotos, el resultado nunca va a ser lo mismo. Entonces yo creo que fotógrafos deberían buscar mucho más valor en buscar los referentes muy precisos y entrar en la lógica y la forma de trabajar de ese fotógrafo, primero, por ejemplo, haciendo copias y después siguiendo ese proceso y al final siempre llegas a algo único y algo tuyo. Otra forma de trabajar, esto es un fotógrafo muy reconocido colombiano, no lo menciono porque él habla en una forma muy abierta de sus procesos creativos y sus procesos de creación, pero no hablé de él, si lo podía mencionar acá, pero sí se los quiero compartir porque lo que él hace es también una investigación visual en el cual se apropia de ciertos elementos y ciertas soluciones visuales, pero no solamente lo hace a partir de fotógrafos, lo hace más amplio, en este caso con un proyecto sobre los afrodescendientes en Colombia relacionados con la visualización de esos temas de los afrodescendientes o de África a partir de los cómics. Y ahí tiene quizás una solución visual, lo mezcla con fotografía periodística o fotografía iconográfica y como ves es el 1 más 1 es 3, la mezcla de los referentes visuales de los cómics que te lleva a cierta solución, la mezcla de los referentes de los cómics y la solución visual de ahí con una foto de periodismo igual te lleva a una interpretación y una solución propia. Entonces, yo creo que si estás frenado con tus procesos creativos, tomen en cuenta este tipo de publicaciones que te pueden inspirar. En este caso, esta presentación está en línea y ahí lo podías ver.
Y la presentación está dedicada específicamente a un análisis de cómo una idea no necesita ser original para llevarte a un punto, y el punto final sí puede ser original o tuyo, o simplemente hace una modificación en la idea que lo hace tuyo. No lo voy a mostrar acá, lo pueden ver en línea en TED. Lo que sí les quiero mostrar acá. This is maybe an impossible question, but lyrics came to you, or No. how does it? I could tell you that. It would Could you take me a minute, though. Do you have to? Are you going to break? Go ahead. We may Well- break, but go ahead anyway. Oh well. No, we won't. Let's see now. You looking for Yeah, I'm just looking for my a guitar? Oh, it's right here. We just happened to put it behind there. I wasn't planning on doing this, but I'll show you how it actually started. Entonces, están hablando de la canción Bridge Over Troubled Water. Y la pregunta es cómo fue, porque había un momento que esa canción todavía no existía. Y cómo llegas de algo que no existe a la canción que al final sí existe y sí lo vas a compartir con el mundo. Y eso asume que un artista trabaja desde ceros, en un vacío absoluto, del cual mágicamente nace algo. Y lo que va a hacer Paul Simon acá es mostrar que eso no es así, porque siempre tienes referentes y tus ideas y tu proceso de creación muchas veces están basados en modificar los referentes. Vamos a ver cómo sigue. So it started out with me singing a song. The beginning of the song I had. Da 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 da. Now this part. That comes from a Bach piece. That comes from a Bach chorale. Entonces ella menciona que esa parte fue inspirada por una obra de Bach que estaba tocando. Vemos que ya lo sabe tocar, y eso es lo importante para fotógrafos. ¿Cómo se puede dejar inspirar por una obra de Bach? Pues porque sabe tocar esa obra de Bach. ¿Cómo te puedes dejar inspirar por el trabajo de otros fotógrafos? Pues intenta crear trabajo a partir de los fotógrafos que te interesen, que te fascinan o que tienes como referentes para tu proyecto. Porque lo puedes soltar después, pero todavía llevas esos elementos aprendidos sobre cómo llega ese fotógrafo a esas imágenes. Entonces, ahí dice, esta parte en esencia vino de Bach. So that was in my mind, so that's how that part slipped in. Then, when you're really feeling small, do 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 do. I was stuck there. That was all I had of that melody. What makes you stuck? I You have didn't any know where. idea? Well, everywhere I went led me where I didn't want to be, so I was stuck. The best definition of being stuck I've heard in a long time. And then how do you, when you get a block like that, how do you break Well, through it? as it happens, Lo que menciona ahí es que al principio dice que ahí es cuando estaba frenado. La pregunta es, ¿cómo sabías que estabas frenado? ¿Qué significa eso? Y él dice, pues, cualquier ruta por la que me llevaba a un punto donde no quería estar. Entonces, literalmente estaba frenado ahí. Pero, dice Paul Simon, estaba escuchando mucha música religiosa de los Estados Unidos en esa época, gospel music. Y eso me llevó a jugar con acordes que vienen de esa tradición musical y me llevó a esto. there was this one song. It was a very up tempo thing, and the lead singer was phenomenal. He's a tremendous lead singer in this group, and he was scat singing. And at one point, he shouted out,
I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. And I guess I stole it, actually. That's what I've been leading you to. That man is in the wings now with the subpoena. Y ahí dice, y en esa época también estaba escuchando otro cantante con un estilo de scat, que es el estilo que hablas muy rápido. Y ahí dice una frase, I'll be your bridge over, ¿qué es? Over deep waters if you trust in me. Yo seré tu puente por las aguas profundas si confías en mí. Y Paul Simon dice, y de ahí me robé el título de la canción. Y es la frase más importante en toda la canción. Entonces, lo que busco lograr con esto es mostrarles que hay dos formas que tú puedes entrar a un proceso de creación a partir de referentes, y uno que no tiene que subestimar y simplemente empezar a copiarlo, y de ahí empujamos. Y muchas veces mi recomendación como para fotógrafos es que tú inicias ahí, pero después tú puedes empujar tu proyecto a un punto que el fotógrafo no llegó, porque se desvió en un momento y lo llevó por otro camino o simplemente paró. Pero como tú ya tienes el conocimiento, los logros de la serie anterior, tú lo puedes llevar a un punto más allá. El artista, en este caso un cineasta, el más famoso por copiar, or even a movie set, obviamente, but a video es... store where he worked as a clerk and gained it, which makes it ¿Cómo se llama este man? instead Ahorita he se me learned how to ocurre. make fired by and dedicated to. I Y think the reason why, Tarantino, ahí está, in fact, if you take a look at most of literalmente hace una Tarantino's lista screenplays, they begin with a de list of filmmakers. todos los directores que se va a dejar influenciar, que en esencia es robar ciertos elementos, modificarlos, y la crítica de este video, que también lo puedes encontrar en línea, de por qué eso de Tarantino funciona tan bien y no te molesta, como muchas veces sí te molesta de otros cineastas menos talentosos que lo hacen, es porque Tarantino tiene un entendido muy profundo de los referentes. Entonces verdaderamente entiende a un nivel más profundo el material que está The stories copiando. were inspired Y by and estos dedicated videos y de Tarantino I vas think a the reason encontrar why Tarantino muchísimos en is so línea. proud to admit Lo que that hace he es is mostrar stealing el is because original, he accomplishes en este something caso with una it that película no del other filmmaker is 68, quite capable y of, cómo creating something new. Tarantino se apropia And as de ese paradoxical as it elemento, may sound, pero para Tarantino's crear algo movies nuevo. have a sense